Pasaporte Ignotia. Muy buenas a todos. Hoy viajamos al último continente que nos quedaba por explorar en este podcast. Este hecho parece representativo del trasfondo de lo que vamos a contar, y es que hasta los siglos XVIII y XIX aún África era una gran desconocida, y eso que estuvo a las puertas de Europa y de grandes imperios conquistadores durante diferentes épocas. En los libros de historia constará que exploradores como David Livingstone pusieron en el mapa las primeras certezas sobre el África profunda. Y así es, pero también existen expediciones de la antigüedad que se atrevieron a descubrir estas tierras ignotas. Ya sabemos que desde hacía milenios se había comerciado abiertamente con los puertos costeros en el norte de África, el Golfo de Guinea o el Cuerno de África, y que imperios como el romano tuvieron posesiones permanentes en el continente. En este capítulo vamos a repasar las más desconocidas expediciones romanas en el lugar al que ellos mismos denominaron, por la coincidencia del primer pueblo con el que se toparon en aquellas tierras, los Afri. Al menos esta es la idea más divulgada, aunque hay otras referencias como la del escritor andalusí León el Africano, que proponía la derivación griega Afrik, sin frío. En cualquier caso, lo que sabemos es que Roma se apoderó del territorio que antaño ocupaba el Imperio egipcio, derrotó a su némesis Cartago tras 3 guerras legendarias y finalmente se asentaron en todo el norte del continente para dominar desde allí la totalidad de su Mare Nostrum. Pero a pesar de ello, ¿por qué hay tan pocas referencias sobre el interior del continente africano? Soy Javi Rando y os doy la bienvenida a este nuevo Pasaporte a Ignotia. Hoy hablamos de las expediciones romanas al África más desconocida. En poco más de 3 siglos, españoles, portugueses y otros pueblos europeos pusieron en el mapa cada uno de los rincones del olvidado continente americano, con comprensibles excepciones como puede ser la enorme y profunda selva amazónica. Pero en África no pasó lo mismo. África siempre estuvo ahí, desconocida, enigmática y llena de leyendas. A solo 14 kilómetros de nuestras costas, a tiro de piedra, como se suele decir comúnmente. El continente fue la cuna de la civilización con más desarrollo de la antigüedad, de Egipto, o de otros de vital importancia geoestratégica en la consolidación de Roma como lo sería Cartago. Desde lo más remoto de la civilización hubo poblaciones costeras que fueron también vitales en el desarrollo del comercio. En Oriente Medio, las tribus del Cuerno de África que comerciaban con los comerciantes árabes en aquella ruta de la seda marítima, o la del Golfo de Guinea, a la que llegó el Imperio portugués más adelante en la era de los descubrimientos. Y también podríamos hablar de las caravanas que cruzaban el Sáhara con productos de oro, pieles, marfil, ébano y esclavos de incalculable valor para el mundo occidental. Hemos de suponer que con todas estas influencias, expediciones las hubo. Entre estas voy a destacar algunas, por ejemplo la del cartaginés Janón, durante el siglo V a.C., que previsiblemente llegó a las costas del África ecuatorial, y que tuvo contacto con un extraño salvaje a los que llamó gorili. No se sabe si fueron chimpancés o eran tribus de humanos pigmeos, pero lo cierto es que de ahí se tomó la denominación actual del animal que todos conocemos como gorila.
Un pasaporte que tengo reservado para más adelante es el de la circunvalación de África por marinos de Fenicia, mucho antes de que el reino de Portugal consiguiera dominar los mares. Otra que tampoco quiero dejar de reseñar es la del jesuita Pedro Páez, que llegó a las fuentes del Nilo Azul siglos antes que el británico James Bruce. Un hecho que comentaremos al final de este podcast, pero que sin duda es material para otro pasaporte. Sin embargo, quitando estos y otros casos documentados, el misterio sobre qué sucedía en el interior del continente se mantuvo vivo. África era un territorio ignoto y hasta el trabajo de aventureros anglosajones como Livingstone, Richard Barton, John Speke, James Grant o Stanley no se conseguiría desentrañar los enigmas que ofrecía el continente. Sin embargo, y ya nos vamos directamente a la materia de la que hablamos en este podcast, al imperio por excelencia, a Roma, ¿llegaron los romanos al interior de África? Los textos históricos de Plinio el Viejo, Ptolomeo y Heródoto nos llevan a pensar que sí, que hubo expediciones y que aunque se han mantenido un poco en el olvido y en ella han primado mucho más el dominio romano del Mediterráneo, también se aventuraron al interior de África. No pasaremos por las guerras púnicas, pero cabe decir que tras culminarse el dominio de Roma a Cartago, todo el norte de África quedó bajo el poder del imperio, y fue entonces cuando germinó la idea de conocer más de aquellas tierras al sur del Limes que se creían ricas y provechosas en recursos materiales tan valorados por los romanos como el oro, las piedras preciosas o los esclavos. Lo que impulsaría este tipo de misiones fue la faceta militar de la presencia romana en África, que temían el potencial de pueblos vecinos como los númidas o garamantes, que se ubicaban en los límites de la demarcación romana en África y que suponían la mejor de las excusas para estas primeras expediciones. La más antigua de estas incursiones fue la de Cornelio Balbo, el menor, procónsul de África, nacido en Gades, Hispania, quien en el 19 a.C. tendría su primera campaña fuera de los límites africanos de Roma. Así lo cuenta Plinio el Viejo en su obra Historia Natural. Sometió las ciudades de Melulen y Zala, así como Cidanus, Gadamés. Después de esta se extiende una larga cadena de este a oeste que, más allá de esa alineación montañosa está el desierto, y después una ciudad de los garamantes llamada Telgore, y también Bedir y Garama, la capital de los garamantes, lugares todos los cuales han sido sometidos por las armas de Roma, habiendo sido conquistados por Cornelio Balbo. Nuestro primer protagonista, Cornelio Balbo, una vez hubo derrotado a los garamantes, se aventuró más allá de los límites de Libia con un pequeño contingente de la Legión Augusta para presumiblemente abrir nuevas vías de comercio. La idea más optimista de la expedición es que pudo llegar al río Níger. Sin embargo, lo más certero es que se quedara en los actuales límites de los países de Mali o Níger, siguiendo una ruta caravanera con siglos de antigüedad. Hay pruebas arqueológicas de presencia romana en Mali, pero no queda muy clara su procedencia. Lo que está demostrado es que llegó hasta Fezán, un oasis del desierto del Sáhara, en la actual Libia, donde derrotó a los garamantes, un pueblo bereber con cierta vocación belicosa y que será fundamental en estos primeros años de presencia romana en el interior de África. En cualquier caso, su campaña africana también se recuerda por un ovatio en las calles de Roma en las que Cornelio Balbo ofreció el botín obtenido en tierras libias, compuesto de esclavos, prisioneros y riquezas del África desconocida. La segunda de estas expediciones llegaría en el año 42 de nuestra era. Cayo Suetonio Paulino, que sería un pretor destacado posteriormente en las campañas de Britania, cuando era legatus destinado en Mauritania, tuvo que combatir contra pueblos bereberes durante su presencia en África. Importante antes de nada, un pequeño apunte,
la Mauritania en tiempos romanos no se corresponde a la actual Mauritania, sino más bien es un compuesto de tierras del actual Marruecos y Argelia, con límite, podríamos decir límite geográfico, en la cordillera del Atlas. Toda esta extensión estaba bajo el vasallaje de Roma, pero a su alrededor había diversas tribus de origen bereber que consideraban los dominios de Roma como una fuente importante de recursos para sus saqueos. Volviendo a Paulino, en una de las batallas que disputaron contra bereberes, lograron vencer a Edemón, el líder de los mauritanos, pero lejos de rendirse, el ejército africano se cobijó tras las cordilleras del Atlas para seguir combatiendo una vez se hubieran recompuesto tanto de energía como de hombres como de materiales para la guerra. Pero Paulino no se quedó ahí. Su persecución lo vuelve a narrar Plinio y lo encontramos en su obra Historia Natural. Fue el primer jefe romano que cruzó la cadena del Atlas y avanzó una distancia de muchas millas más allá, llegando al río Gir a través de desiertos llenos de polvo negro, ocasionalmente rotos por promontorios de roca que parece que hubieran sido quemados, una región que el calor hacía insoportable, aunque era época de invierno cuando la exploraron. Se estima que Paulino y su legión llegó hasta la región de Amada del Gir, en la actual Argelia y fronteriza con Marruecos. Se estima que pudieron llegar hasta Senegal, aunque tampoco queda demostrado. Aportó, eso sí, información cartográfica importante de estas tierras y encontró un buen paso para cruzar con éxito la inmensa cordillera norteafricana. Paulino es recordado por ser el primer romano que recoge los textos que atravesó la cordillera del Atlas. En la primera de las incursiones hablamos de los garamantes, que habían sido repelidos por el primer expedicionario africano Cornelio Balbo. Este pueblo nómada, tras un tiempo de paz, seguiría recurrentemente importunando la presencia de Roma en África, incluso llegando hasta sus posesiones en Trípoli y Leptis Magna con saqueos esporádicos. En uno de estos saqueos, alrededor del año 70 de nuestra era, el legado de la tercera legión Augusta, Valerio Festo, en ese momento, se vería asediado en Leptis Magna por un grupo de garamantes. Valerio consiguió romper dicho asedio y rearmar un contraataque que le llevaría de nuevo hasta Garama, donde logró someter a este pueblo bereber. Valerio Festo emuló a Balbo en la idea de explorar tierras más al sur. Una vez derrotados los garamantes, sometidos al poder de Roma, bueno, pues ya que estaba en una distancia, lejanía, en lo desconocido, en ese territorio ignoto del que hablábamos, pues ¿por qué no ir más al sur? Recoge Plinio el Viejo que llegaría hasta las tierras de Tombuctú y Gao, en pleno río Níger. De nuevo volvemos a poner la mira sobre ese río, ¿no? Sobre el río Níger, que durante tanto tiempo se consideró un afluente del Nilo. Un hecho que de nuevo vuelven a cuestionar los estudios modernos, que no terminan de ser concluyentes. Estiman que la lejanía es importante para una marcha de pocos meses y trasladan su destino más probable a Gat, que es una región al sur de Libia y lejos de esos territorios mencionados. Con Valerio Festo hemos tenido nuestra tercera expedición. Hay otra más. Y también de nuevo vuelve a tener a los garamantes como protagonistas. A partir de ese momento de sometimiento de Valerio Festo, el pueblo de Garama se convirtió en un aliado comercial de Roma. Entendieron que era imposible equipararse al poder de las legiones y que lo más favorecedor para ellos, que eran un pueblo de origen bereber, era, bueno, pues aprovechar el comercio como hacían tantos otros pueblos fronterizos al Imperio Romano para mejorar sus vidas y mejorar en definitiva las condiciones y prosperar como pueblo. En las siguientes expediciones romanas en África, de hecho, incluso los garamantes ejercían un papel de protectores de Roma en posesiones africanas. La siguiente expedición, que es la cuarta que señalamos aquí, sería de Septimio Flaco, en el 86 después de Cristo. Y esta es un tanto curiosa, porque
No tenemos demasiadas referencias geográficas que nos indicaran la posición de Septimio Flaco, pero es interesante tocarla por el punto de vista bélico. En este caso, Roma lo que prestaría sería ayuda a Garama. Una vez restablecidas las relaciones con los garamantes, el objetivo de esta campaña era disuadir de ataques a los nasamones, que era un pueblo etíope que combatía contra Garama y por ende suponían una amenaza próxima para Roma, porque una vez que habían sometido a garamantes, lo que no querían era tener problemas con los nasamones. Las crónicas, de hecho, no recogen grandes hazañas de esta expedición de Septimio Flaco y se estima también que su ubicación geográfica fue toda la zona del sur de Libia, limítrofe con Etiopía, donde combatieron con los nasamones. Pocos años después veríamos ya una expedición de índole más comercial, que buscaba importantes recursos naturales como oro y animales exóticos. Sería el emperador Domiciano quien solicitó una incursión en las tierras más al sur de Garama. El mandatario elegido para ello era el actual gobernador de Numidia, Julio Materno. Así lo cuenta Ptolomeo en su obra Geografía. Partió de Leptis Magna y escoltado después de Garama por el rey de los garamantes que iba a hacer la guerra a los etíopes. Después de 4 meses en marcha siempre en dirección al mediodía, llegó al país de Agisimba, en Etiopía, lugar donde se encuentran los rinocerontes. Uno de los objetivos de esta incursión, como acabamos de escuchar, fue el de disponer de animales exóticos que pudieran ser expuestos en los Juegos de Roma. Vestigios de la época, como una moneda de Domiciano, hablan de la presencia de un rinoceronte de 2 cuernos combatiendo contra otras fieras en las arenas del Coliseo. Por tanto, entendemos que esta expedición se consiguió con éxito. Para conseguir esta fauna, nunca antes vista por los romanos, tuvieron que marchar durante 4 meses, acompañados de guías garamantes, que ya a estas alturas eran considerados unos aliados más. El destino de esta expedición también es objeto de debate, como no podía ser de otra manera. Muchos apuntan a que la Agisimba, que se refiere en los textos, se corresponde al actual Sudán, mientras que otros apuestan por las proximidades del lago Chad entre Níger y Nigeria. Terminamos con una de esas historias que, de todas estas expediciones que vamos a contar, seguramente la que más intriga despierta de las realizadas por los romanos en África. Sabemos que en el año 31 a.C. Egipto se convierte en provincia romana. Y hay un elemento fundamental. Egipto es la joya de la corona en ese momento para el Imperio Romano y lo sería durante bastantes siglos. El Nilo era la fuerza a través de la cual, el camino, por así decirlo, a través del cual llegaban todas esas riquezas a los puertos, como Alejandría, y de ahí llegaban al interior del imperio. El Nilo siempre ha despertado una curiosidad y una atención que es perfectamente comprensible, bueno, pues por sus dimensiones y por el poder, una masa acuática de esas dimensiones, bueno, pues es totalmente poderosa. Y lo fue desde siempre de la antigüedad. De hecho, en Roma siempre habían puesto un poco el foco en ese río. Cobra mayor importancia una vez que el Imperio Romano está en Egipto, y parte de la culpa es de Nerón, al que, como todos sabemos, la historia le tendría reservado otros capítulos de peor prestigio. Él siempre quiso explorar la masa de agua por unas cuestiones científicas y un afán de descubrimiento y exploración que os explicaré enseguida. También hay otra explicación, que es del tipo económica. En el momento en el que Egipto se convierte en la joya de la corona para Roma, fundamentalmente lo hace por su capacidad agrícola. Bueno, en Egipto las producciones agrícolas son exclusivamente dependientes de las crecidas del río Nilo. Y entender cómo funcionaban estas crecidas podía hacer, aventurar o
o corregir pues posibles hambrunas que se produjeran por un tiempo de sequía o por una falta de crecidas. Entonces también había un afán de exploración y de conocimiento científico y también en última instancia de tipo económico. Pero volvamos a la parte más romántica de la historia, que es la más interesante. Nerón quedó cautivado del Nilo durante su formación, cuando era joven, bajo la tutela de Queremón de Naucratis, que había sido director de la Biblioteca de Alejandría y también era parte de la alta jerarquía sacerdotal egipcia. También influye Séneca. Séneca conocemos, ¿no?, el origen hispano en Córdoba del filósofo, que sería una persona cercana a Nerón durante el tiempo que ocupó su posición como emperador. Nerón envió al menos una expedición a buscar las fuentes del Nilo, aunque se estiman que pudieron ser mínimo 2. La mejor documentada partiría hacia Etiopía en el 62 después de Cristo y contó con el apoyo del rey de los etíopes, así como de otros reyezuelos locales que guiaron a los centuriones enviados por Roma a remontar el Nilo Blanco para descubrir las fuentes del Nilo, que era fundamentalmente el objetivo de la misión. Así cuenta Séneca en su obra Cuestiones Naturales el informe que recogió de 2 de los centuriones de esta expedición. Llegamos a unos enormes pantanos cuya extensión desconocen los propios naturales y que es imposible averiguar. Las plantas acuáticas allí están tan enmarañadas que nadie podría medir la superficie de aquellas aguas, ni a pie ni en barca. Incluso si ésta fuese tan pequeña que solo cupiese en ella un hombre, no lograría avanzar en aquella espesura. Vimos allí 2 rocas, por entre las cuales el río despeñaba con gran ímpetu. Tanto si es este el nacimiento o un afluente del Nilo, tanto si nace entonces o reaparece en la tierra después de un recorrido anterior, ¿no crees que esta agua, sea la que sea, procede de un gran lago de estas tierras? Es necesario, pues, que las tierras retengan al agua desparramada por muchos lugares encerrada en uno solo, para que puedan brotar con tanta fuerza. Esta primera expedición de Nerón remontó el Nilo Blanco, pero no llegó a las fuentes del Nilo. Llegó, se estima, al actual Sudán, a una zona pantanosa de bastantes kilómetros cuadrados, llamada Sud, que significa en etíope barrera, y allí tocaron fin. De haber seguido al sur, habrían encontrado los lagos Alberto y Victoria, y así habrían encontrado, por ende, la fuente del Nilo Blanco, pero no fue así. La expedición de Nerón se quedó de nuevo a las puertas de las fuentes del Nilo. Sin embargo, y aquí llega la mejor parte, posteriormente el matemático Ptolomeo, en su obra Geografía, haría una reproducción casi certera del recorrido del río Nilo, que se reprodujo en base a un manuscrito aparecido en el año 1300 de nuestra era. En este manuscrito podemos encontrar cómo el Nilo se une a través de 2 brazos, el Nilo Azul y el Nilo Blanco, y que tienen en el origen del mismo unos grandes lagos en el interior del continente. Ptolomeo consiguió esta información basándose en el cartógrafo marino de Tiro, que asimismo recogía lo narrado por un comerciante griego de nombre Diógenes, que en el 100 después de Cristo, en una expedición que le llevó desde el Mar Rojo a presumiblemente los grandes lagos Victoria y Alberto, de los que surge el Nilo. La clave de toda esta historia es que el comerciante griego llega a hablar en su narración de unas montañas de nieves perpetuas a las que llamó los Montes de la Luna, que referenciarían a la actual cordillera de Rwenzori, donde está el monte Stanley, llamado por el descubridor, y que alimentan el nacimiento del Nilo Blanco. Tenéis que tener en cuenta que en aquella época era inconcebible, de hecho ya incluso para los aventureros británicos era muy difícil pensar que en aquellas latitudes, en el continente africano, hubiera cordilleras nevadas. Si esto es así, 1700 años antes del viaje de Barton Speke Stanley, un comerciante griego de nombre Diógenes habría descubierto los orígenes del Nilo Blanco. No querría dejar de hacer un par de apuntes. Hemos hablado sobre todo de esta expedición de Nerón, ¿no?, buscando esa fuente del Nilo Blanco, pero el Nilo Azul no está tampoco carente
de misterio y, bueno, se sabe que en la época del faraón Ptolomeo II ya se enviaron algunas expediciones para intentar entender un poco la crecida y que llegaron bastante cerca del lago Tana, que es el origen de este Nilo Azul. Lo que sí deja la historia es abierta la posibilidad de que Pedro Páez, un jesuita español, en una historia totalmente increíble que seguramente es material de otro pasaporte, pudo llegar al Nilo Azul antes que nadie. Hay también diversidad de factores que indican que lo pudieron hacer también expedicionarios portugueses, que eran habituales en aquella zona cercana a Somalia, en el Cuerno de África, y que a través de esa cercanía próxima, bueno, pues pudieron llegar a la fuente del Nilo Azul. El Nilo Azul nace en el lago Tana, y la mayor prueba documentada que tenemos es que su descubrimiento no pertenece al británico James Bruce, sino que fue el jesuita Pedro Páez el que lo hizo siglos antes que este explorador. A modo de conclusión, me gustaría reseñar varios de los factores por los que creo que Roma no terminó de descubrir al resto de Occidente la inmensidad que era África. Uno de estos factores es el desierto del Sáhara. Se trata del desierto más grande del mundo, prácticamente llega desde la zona ecuatorial hasta las aguas del mar Mediterráneo, y se trata en sí mismo de una barrera geográfica. Una barrera que impedía, por su desconocimiento, a no ser que estuvieras aliados con tribus que sí que estuvieran acostumbradas al paso por el desierto, a cohabitar, a persistir durante un tiempo y, en definitiva, que no despertaba demasiados ánimos a la hora de cruzarlo para explorar. Otro es el hecho de que lo que necesitaba el Imperio Romano de África, que eran esclavos, riqueza de tipo oro, marfil, ébano, todo eso estaba totalmente suministrado a través de caravanas que cruzaban el desierto y que traían desde el interior del continente hasta las puertas del imperio todo lo que Roma reclamaba de África. Si hablamos de la barrera geográfica, que era el desierto del Sáhara, también podemos hablar de la barrera humana que formaban las diferentes tribus indómitas que se encontraban en los límites del imperio. Hemos visto en esta narración cómo los garamantes durante decenas de años supusieron un dolor de cabeza para Roma. Una vez pacificado con ellos, otra tribu ocupaba su lugar, ¿no?, que era la que estaba un poco más al sur, y así pasó con todas. Se trataba de tribus de origen belicoso, que entendían el saqueo como una forma de vida y que al final también formaban una especie de columna, una especie de barrera humana, mejor dicho, para los intereses de Roma, que hubieran tenido posibles intereses en explorar un poco más al sur. Y por último también quiero reseñar el funcionamiento de las legiones romanas, ¿no? Al final, apaciguar una colonia que tenías conquistada, como pudiera ser caso de Libia, caso de Egipto, caso de Mauritania, para los romanos era mucho más importante que explorar otras zonas donde, además de encontrar riquezas, también pudieran encontrar conflictos. Al final era una cuestión de números en las cuales pues no salía. Bueno, con todo esto concluimos un nuevo Pasaporte Ignotia. Espero que os haya gustado y ya sabéis, la mejor forma de agradecer el contenido, de saber que estáis ahí, es dándole ese corazón en iVoox que tanto nos llena, y haciendo algún comentario, cualquier cosa que queráis debatir, siempre es bien recibida. Pasaporte Ignotia.